Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder dar inicio a nuestra segunda sesión virtual y para ello vamos a guardar un minuto en lo que se continúan agregando sus demás compañeras y compañeros, por favor, para que en ese mismo sentido pues podamos continuar dentro de los temas que nos corresponden al día de hoy. Agradezco enormemente a todas y todos aquellos que se están dando la tarea de poder estar presentes en nuestras sesiones. Y como les decía, guardamos un minuto. Se están conectando todavía más compañeras y compañeros, por favor. Me indican, por favor, si me escucho bien. Yo sí le escucho, maestra. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, de nada. Ahora sí, lo bueno es que tenemos comunicación, porque en la sesión pasada yo no los escuchaba, pero ahorita afortunadamente sí, entonces eso sin duda alguna va a enriquecer aún más nuestra sesión. Me estaban diciendo que había problemas en conexión. Bueno, yo admito conforme me van apareciendo acá en la lista, en la sala, les doy opción admitir, guardamos, pues creo que son. Ok. Bueno, en la medida en que sus demás compañeras y compañeros se agregan a la sala, ¿les parece si damos continuidad con los temas para que aprovechemos al máximo los minutos que nos tocan y así no les robe aún más de su tiempo al finalizar? ¿Les parece bien? Sí, está bien, maestra. Perfecto. Bueno, nada más como paréntesis, me estaban preguntando que por qué no les había compartido la liga en cuanto a la sesión. En el momento que a su servidora les sea remitida, con muchísimo gusto lo van a poder ustedes visualizar a través de nuestra plataforma institucional, pero yo les voy a compartir también o les voy a indicar en el grupo. Entonces, nada más esperemos porque pues también es ajeno a su servidora, pero repito, en el momento que me compartan la liga, con muchísimo gusto se las hago llegar. También es importante hacerles el conocimiento que esta sesión está siendo grabada para que también puedan validar el contenido en el momento que me sea remitido y con ello pues continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Como bien comentábamos en nuestra sesión de la semana pasada, hablábamos propiamente dentro de nuestra materia de clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que es dentro de sus siglas reconocida como CIF propiamente. Ya hablábamos acerca de los antecedentes, los objetivos específicos que tiene la CIF, cuáles son las propiedades, cómo hablábamos acerca de los factores o componentes que le dan sentido. Y para ello, el día de hoy vamos a complementar, porque también tocamos parte del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, y el día de hoy vamos a hablar de estos modelos, de las clasificaciones, y también vamos a tocar la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, que es conocido por sus siglas CIDDM, y el modelo que se adopta en este tipo de clasificaciones también para que se pueda reconocer y en ese mismo sentido pues continúe siendo una forma garante y protectora de los derechos a nivel internacional y luego entonces a nivel nacional. Bueno, cuando hablamos específicamente de esta forma de reconocimiento, hablábamos que el funcionamiento de las formas de reconocimiento de la discapacidad y de la salud como clasificación internacional consta de diferentes formas de modelos o de reconocimientos. Pero para ello, bueno, también tocábamos de manera muy puntual que la Organización Mundial de la Salud, a partir de la bibliografía que les compartí dentro del libro, vemos que también empieza a reconocerlo o a clasificarlo. Y de manera muy puntual, bueno, pues también ahí nos cita estas primeras, segundas y terceras clasificaciones dentro del el libro como tal, ¿no? Ahí ustedes pues pueden encontrar cómo lo reconoce. Pero cuando hablamos del modelo conceptual de la CIF, bueno, aquí nos dice que este modelo va a ser establecido como aquel conjunto de formas de reconocimiento o de un modelo integral del funcionamiento de la discapacidad y que por tanto está comprendido a partir de tres componentes o de tres elementos importantes que le dan sentido. El primero de ellos es propiamente las funciones y las estructuras corporales. Cuando hablamos de estas funciones y estructuras corporales,
es propiamente porque a partir de estas funciones, como hablábamos en la sesión pasada, tiene que ver con las funciones tanto fisiológicas como aquellas cuestiones corporales o en este caso también las cuestiones psicológicas porque emanan del psique y que son los elementos anatómicos, ¿no? Porque tiene esta conexidad de causas, la forma de actuar o la forma de desarrollarse de una persona con los lineamientos, los mandos o los componentes que envía nuestro cerebro para poder hacer o dejar de hacer, ya sea un movimiento, una actitud, un gesto y demás, pero que, repito, es un factor componente psicológico a partir de la cuestión razonada y la emisión del comando resultado, para que en ello intervenga la función, repito, y estructura corporal. Estas cuestiones nos dice que cuando existe una ausencia o en su caso una alteración, da como consecuencia este conducto que también lleva por nombre deficiencias. ¿Y por qué hago paréntesis? Cuando estoy tocando estos puntos, por ejemplo, estructuras, funciones, cuestiones corporales, elementos anatómicos y ahorita deficiencias, porque recordamos que la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud tiene, recordemos, como objetivo específico generar un lenguaje integral, un lenguaje universal, ¿no? Entonces, a partir de esta forma de reconocimiento, tanto de las semejanzas como de las diferencias, se puede lograr lo que en su conjunto se plantea para homogeneizar, o en este caso, para que los 191 países que adoptaron propiamente la Organización Mundial de la Salud en materia específicamente de discapacidad y de salud, pues generen primero el reconocimiento jurídico para la cuestión, en este caso, de regulación y también para las políticas públicas que se adecúen en ese sector. Entonces, aquí nos dice específicamente que se basa en estas deficiencias en cuanto a la cuestión estructural que emana del psique con la cuestión materializada. ¿Por qué? Porque en este caso, pues al momento de existir estas deficiencias en las funciones y en las estructuras, no se logra, el objetivo final. Ahora, cuando hablamos del segundo componente que entra dentro de este modelo conceptual de la CIF, el segundo componente es la actividad. Y cuando hablamos de la actividad, esta se refiere a la ejecución individual de tareas, pero también de las dificultades que una persona tiene para poder realizarlas. Ejemplo, primero, repito, primer función emana o primer elemento, las funciones y la estructura corporal. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres, repito, materializar algo, lo piensas y lo ejecutas. Cuando existe alguna barrera, luego entonces no puedes desarrollar de manera certera la actividad y es cuando entra la siguiente función o el siguiente elemento dentro del componente, ya tenemos la estructura y ya tenemos la cuestión psicológica, luego entonces tenemos la actividad, que va a ser la materialización del comando enviado, tanto por la cuestión pensada, es decir, por el elemento psicológico o el elemento anatómico y la materialización de la conducta. Por eso también nos indica que es de manera individualizada. ¿Por qué? Porque cada uno, independientemente que tenga una discapacidad, puede ser que una persona tiene o presenta esta discapacidad porque emana de un suceso que se desarrolló durante su periodo de vida. Pero puede que otra persona presente la misma discapacidad, pero que ésta sea de nacimiento. Entonces, puede ser que el resultado que tiene una persona y la otra persona, a pesar de que es la misma discapacidad, al momento de materializar una conducta, es decir, tomar en cuenta el segundo componente, exista una cuestión diferenciada. Y podemos preguntarnos, ¿por qué luego entonces, si ambos tienen la misma discapacidad, por estos dos factores? Recordemos también ustedes, recuerdan en la clase pasada que hablábamos, por ejemplo, en México, cómo miden a la discapacidad, como este proceso de lineamiento o las personas que no la presentan, pero que tienen esta diferenciación en una limitación y aquellas que no presentan ni la discapacidad ni la limitación. Entonces, en ese mismo sentido, aquí se adecúa. Puede ser que la discapacidad sea permanente o puede que la discapacidad sea temporal. Entonces, aquí es esa medición de resultado a partir de la actividad misma que realiza la persona, pero repito, en lo individual, para que aquí sea la ejecución individualizada de las tareas
y luego entonces también se toma en consideración aquellas dificultades que tiene una persona al momento de ejecutarlas. Y es en donde empezamos a medir lo que se conoce como limitaciones. Las limitaciones es esta forma o esta obstrucción, ¿no? O esta forma no desarrollada a cabalidad de la actividad por parte del cuerpo humano, por factores externos a la voluntad del sujeto, ¿no? Porque el sujeto puede, a partir de este elemento, primer elemento, que es el elemento anatómico, tener la intención de materializar un hecho, pero puede ser que alguna parte del cuerpo pues no pueda del todo desarrollarla. Entonces, por circunstancias ajenas a su voluntad, no logra culminar con la actividad, entonces presenta esta limitación. Y después entra el tercer elemento dentro de este componente, y es donde se toma en consideración qué cosa, la participación. Cuando hablamos de la participación, hace referencia a lo que conocemos como este desenvolvimiento dentro de una situación social y obviamente lo que conlleva, como todos aquellos problemas que en un momento dado el individuo se puede enfrentar hacia el entorno social. ¿Por qué? Porque son aquellas cuestiones que el individuo de manera directa va a experimentar, tanto en aspectos positivos y negativos. Por ello, también recuerdan que hablábamos que existen diferentes tipos de factores que intervienen en una persona con discapacidad, ¿no? Que son aquellos factores ambientales, que son aquellos factores sociales, que son aquellos factores culturales y que en su conjunto tienden a que existan aspectos positivos o aspectos negativos dentro de la persona, ¿no? ¿Y por qué retomo esto? Porque aquí dentro del tercer elemento que forma parte del modelo conceptual de la CIF, nos dice que es la participación dentro de este desenvolvimiento social o ante situaciones sociales, lo que puede ser una punta de lanza, ¿no? ¿Por qué? Porque el individuo, si bien es cierto, primeramente tiene su muro de contención, llamémoslo así, con quien encuentra un apoyo que es el núcleo familiar. Pero luego entonces de la familia hablábamos de este modelo médico-social, porque es en donde se utiliza el estudio de la ciencia para poder abonar en una mejora ante la discapacidad presentada. Y después, cómo esto a la par, para lograr esta cuestión integral, de la persona con discapacidad se enfoca o se enfrenta, ya sea desde su primer contacto externo, llámese de manera directa en la escuela, llámese de manera directa en la sociedad a través de mi colonia, a través de mi municipio, ¿no? Primero en las cuestiones culturales, como puede ser pertenecer a un grupo, ¿no? O a alguna asociación, qué sé yo, o por el contrario, ¿no? A cuestiones tan simples como algún culto o cómo convivo o cómo puedo, en materia de deportes, ¿no? Poder interactuar. Entonces, aquí es como también la sociedad tiene esta consideración en cuanto al conocimiento de que existen leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad, como también todos tenemos que homogeneizar en cuanto al lenguaje y al conocimiento porque es un mandato internacional y cómo también podemos nosotros coadyuvar, ¿no? Para que también, no haciendo esta distinción, no, sino también nosotros cómo poder sumar a que existe esta cuestión real en beneficio de las personas y que luego entonces, reconociendo nuestras diferencias, podamos explotar explotar todas aquellas oportunidades para que luego entonces tengamos esta unidad, ¿no? Entonces aquí también nos dice pues que cómo participa la sociedad en beneficio de la persona con discapacidad y yo como persona con discapacidad como reconociendo estas circunstancias que quizá independientemente si es de nacimiento o temporal, yo puedo sumarme a las actividades que se realizan de manera diaria, ¿no? Porque también nos dice que viene tanto la cuestión social como las problemáticas que se presentan, porque también el entorno social enfrenta estas barreras que nos acercamos ya sea en materia educativa, en materia del trabajo, en materia de seguridad, ¿no? En materia de acceso a la información y demás. ¿Y por qué te digo esto? Porque también aquí es otra forma de cómo nosotros, como personas con discapacidad, o ellos como personas con discapacidad, pueden enfrentarse y aplicar esta norma para poder exigir, ¿no? Ya en un momento dado que el Estado aplique la norma, de que si tú como sociedad
que tienes el deber, ¿no? De que exista esta igualdad en trato, no lo haces, pues entonces, ¿a qué también el Estado te obliga, ¿no? Para que tú también puedas contribuir en esta igualdad de derechos. ¿Y cómo pueden contribuir? Sencillo. Existen, hablando específicamente en materia de trabajo, existen estas empresas, tanto locales, nacionales, transnacionales, que específicamente en materia del trabajo ya debe existir una normativa en donde te indique el número de personal, así como debe venir señalado cuántas personas son mexicanas, cuántas personas son extranjeras, pues también ya debe de venir especificado cuántas personas como empleados tienes contratados y que presentan algún tipo de discapacidad, cuáles son los horarios, el tipo de actividades, etcétera. ¿Para qué? Para que no exista una explotación en cuanto a jornadas en horario, pero también en cuanto a igualdad, en cuanto al salario, ¿no? Porque si bien es cierto, debe existir este tipo de igualdad en el trabajo, pero también reconociendo estas diferencias, pero también debe existir igual salario. ¿Por qué? Porque está desarrollando la misma actividad que cualquier otra persona, pero deben existir este mismo tipo de oportunidades. También todos los derechos de seguridad social inherentes a la condición de trabajador. Y así te puedo hablar en materia de educación, ¿no? ¿Cuántas escuelas realmente existen que atiendan a personas que presentan alguna discapacidad? ¿Qué tipo de convenio se tiene con profesionales en la materia? ¿Cómo se adecúan los planes y programas para atención específica de personas con discapacidad? ¿Cómo existe esta medición en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los educandos, ¿no? Y cómo se realiza la evaluación final, porque existe una cuestión que es evaluación continua, pero también debe existir una evaluación final y no únicamente que vaya dirigida al educando, sino también a los maestros que están transmitiendo esta información, que realmente tengamos ese sentido, ese conocimiento, no únicamente en el dominio del tema, ¿no? Que se va a desarrollar, sino también en el conocimiento de los derechos que le asisten a las personas con las que nosotros estamos trabajando, para que reconociendo las diferencias logremos esta igualdad. ¿Y por qué te hago referencia a todo esto dentro del rubro participación? Porque todos, de manera directa o indirecta, pero tenemos una participación, logramos incidir o tenemos cómo incidir en la vida de estas personas, ¿no? Entonces, ahí son los primeros tres factores o componentes que nos maneja el modelo conceptual de la CIP. También cuando nosotros hablamos de estos componentes, nos dicen que se encuentran conjuntos o se encuentran entrelazados bajo las denominaciones de funcionamientos y de discapacidad. Cuando nosotros hablamos de estas dos formas, tanto de funcionamiento o los términos de funcionamiento y discapacidad, ¿por qué? Porque vemos que al hablar de funcionamiento, como tocábamos, entran tanto factores personales. ¿Por qué te digo personales? Porque el funcionamiento no únicamente habla de mi cuestión corpórea, ¿no? El funcionamiento es cómo yo materializo un hecho, pero también cómo emana de mi psique. Funcionamiento también me dice cómo voy a responder ante una cuestión positiva o ante una cuestión negativa socialmente hablando. Pero cuando hablamos también de la discapacidad, porque no se trata de que yo, persona con discapacidad, o tú, persona con discapacidad, nos pongamos dentro de un rubro que nosotros mismos estemos citados como una cuestión de impedimento. No, si bien es cierto reconocer las diferencias, pero también buscar estas soluciones mediante esta igualdad en oportunidades o en derechos, porque ahí reconocemos la discapacidad, pero también identificamos aquellos componentes que pueden aportar beneficios, ¿no? Por eso tocábamos en la clase pasada los factores médico-sociales. ¿Por qué? Porque aquí yo, de persona con discapacidad, puedo exigir al Estado que existan personas especialistas que puedan atender y que deban atender sin que exista una remuneración por mi parte, porque lo tiene que sufragar el Estado, que exista una mejora, que exista una atención médica, que existan medicamentos, que existan áreas de rehabilitación, que exista
exista una forma de medición, un antes, un durante y un después, porque si no existe, entonces, ¿qué estoy haciendo yo como persona para lograr que existan? Y no nada más en el sentido de que puedo manifestar se encuentra fuera de mis manos, ¿no? Pero recordemos que si el derecho, a partir de la norma, lo faculta, por supuesto que de manera oficiosa yo lo puedo exigir al Estado para que existan estas partidas presupuestales y se redireccionen en las necesidades, porque repito, emana de un instrumento jurídico normativo a partir de una asamblea que se decreta a nivel internacional, donde la Organización Mundial de la Salud, a partir de esta ley en el 2011, es aprobada por 191 países, dentro de los cuales México forma parte, y que por tanto no queda a consideración del presidente de la República o a consideración de los legisladores si destinan un recurso en materia de salud y dentro del rubro de salud en materia de discapacidad, ¿no? Porque quizá no lo quieran hacer de manera consensuada, es decir, de manera armoniosa, pero cuando ya existe un ordenamiento y existen personas que lo conocen y que lo exigen, entonces sí o sí lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si no existe una omisión, y como les decía también en la sesión pasada, por acción o por omisión incurren en una responsabilidad y por tanto no únicamente puede existir un expediente administrativo, sino también en la vía penal por omisión, porque estamos hablando en materia de salud y que va a incidir en la mejora o en su caso en esta cuestión perjudicial en la vida de las personas, ¿no? Porque estamos hablando de un número específico de personas, independientemente que fuera una o un número determinado, pero estamos hablando de seres humanos que presentan o que exigen una cuestión demandante en materia de salud y que el Estado tiene forzosamente que accionar para que exista esta igualdad en cuanto, repito, a materia de salud. Y por ende, ¿no? En efecto cadena, pues se va todas de aquellas demandas que por el mismo sentido, pues también se están requiriendo, ¿no? Entonces, bueno, hablamos pues, como les decía, regreso, de estos tres componentes que se encuentran integrados bajo los términos de funcionamiento y de discapacidad para que bajo esta condición interactúen dentro de los fenómenos personales, pero también dentro de las cuestiones del ambiente. ¿Por qué? Bueno, ya vimos cómo incide en ese mismo sentido. Hablar, pues, de este reconocimiento de desigualdades o de discapacidades, ¿no? Forma cuestiones que nos deben de llevar a elementos específicos como limitantes, ¿no? Y no debemos alterarnos o decir es que me está discriminando en el hecho de decir que tengo esta limitación, ¿no? Es precisamente reconocer que tenemos limitaciones en cuanto al resto de las demás personas para poder hacer o para poder realizar alguna actividad, pero luego entonces también reconocer que existen otras opciones de cómo poder realizarlas, quizá en un periodo mucho más prolongado, pero llegando al mismo objetivo. Y que luego entonces pues también deben interactuar todas estas cuestiones de funcionamiento, de actividad y de participación para lograr esta cuestión completa, esta cuestión integral. Ahora bien, es importante que también nosotros, continuando con estos temas, veamos que existen mediciones en cuanto a las estructuras de la CIF. Y cuando hablamos de las estructuras de la CIF, empieza también a existir la clasificación por niveles de la CIF. Cuando hablamos de la función o la clasificación de primer nivel, de manera inmediata, ¿qué debemos conocer? Como hablábamos, funciones mentales cuando emana del psique, funciones sensoriales, y cuando hablamos de funciones sensoriales, ahí entran de elementos de dolor. Cuando hablamos de funciones de la voz, ahí entran cuestiones del habla. Cuando hablamos de funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio, todos estos, repito, estas funciones corporales son las que contempla la primer clasificación dentro de este modelo de la CIF. Encontramos también dentro de las funciones corporales que se toman en cuenta las funciones del sistema digestivo, metabólico y endocrino. Entra también las funciones del sistema digestivo, el genitourinarias y también las cuestiones que emanan de funciones reproductivas o reproductorias. También entran las funciones neuromusculoesqueléticas y las relacionadas específicamente con el movimiento, ¿no? Aquí es donde hace rato decía, bueno, pues es que yo le indico, ¿no? O mando un componente para poder caminar o para poder mover la mano derecha, la mano izquierda, pero no se logra la correcta comunicación dentro de mi psique y mi respuesta. Entonces, ahí existe una limitación, y esta limitación que estoy hablando, primero y segundo elemento,
Este segundo elemento de la limitación me va a llevar a un tercer elemento, que es, ¿qué cosa? La participación o la actividad y el resultado. El hecho de no poder moverlo o el hecho de poder moverlo, pero de manera muy lenta o quizá con algún otro tipo de problema. Entonces, dentro de esta función corpórea, específicamente dentro del rubro neuromusculoesquelética, tienen que identificar el factor que está imposibilitando esta realización, ¿no? Pero ¿por qué hablamos en ese sentido? No porque seamos médicos, ¿verdad? Pero aquí nos dice que forzosamente para poder medir esta discapacidad y que exista este lenguaje universal, la primer clasificación va a comprender de manera específica estos lineamientos. ¿Qué más entra dentro del rubro de función corporal? Pues entra las funciones de la piel y todas aquellas estructuras que tengan una conexidad con esta. Después, dentro de esta misma clasificación de primer nivel o primera clasificación, también entra estas funciones o estructuras corpóreas. Primero encontramos funciones corporales y luego entonces vienen las estructuras corporales. Al hablar de estas estructuras corporales entran, por ejemplo, todas aquellas que conforman nuestro sistema nervioso, ¿no? Tanto el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, etcétera, ¿no? Entran también aquellas condicionantes, como hablamos de estructura, el ojo, el oído y la conexidad que existe con esta, ojo, oído y viceversa. Las estructuras involucradas tanto con la voz, pero también con el habla, ¿no? Porque quizá yo envío un componente a lo que quiero decir, pero quizá tengo esta relación, pero no la puedo externar, ¿no? Entonces va a ser muy limitado o quizá ni siquiera se llegue a entender lo que estoy diciendo, pero yo sí estoy captando o teniendo este proceso de entendimiento con lo que tú me dices, pero no puede haber este proceso de comunicación porque la barrera dentro del habla es la que no me permite externar. Entonces, no va a haber una barrera en el entendimiento, o sea, en el oído, ¿no? Ni tampoco en la vista, que era la función en este caso del oído y el ojo y la relación que existe, sino que va a ser dentro del proceso del habla, de la emisión, de la cuestión gutural, de cómo yo puedo externar y que por supuesto también forma parte de esta cuestión de discapacidad, ¿no? También entran las estructuras relacionadas con los sistemas digestivos, metabólicos y endocrinos. También dentro de estas estructuras corporales encontramos aquellas estructuras que tienen una relación con el sistema genitourinario y el sistema reproductor. La estructura también que tiene una relación con todos aquellos movimientos que tiene el cuerpo humano y también la estructura en relación de la piel y su conexidad. Por eso van de la mano porque hace rato hablábamos de las funciones corporales y ahora de la estructura corporal. Una cosa es la función y otra cosa el órgano que le da sentido, ¿no? Porque puede ser que el órgano esté funcionando al 100%, pero en cuanto a la elaboración, pero al momento de externar o de realizar, por ejemplo, si estamos hablando del oído, mi oído, o sea, yo sí escucho, pero la conexidad que tiene una cosa con otra parte del órgano, pues ahí es donde está la barrera, pero no precisamente porque en el oído existe esta distinción, sino la conexidad que en este caso me lleva al fin, ¿no? Entonces, por eso va a existir dentro de la cuestión corporal muy de la mano la función con la estructura. Después también dentro de este mismo rubro de primer clasificación se encuentra la actividad y la participación. Dentro de la actividad y de la participación también nos conllevan diferentes elementos que debemos de entender dentro del lenguaje universal, que es el aprendizaje y la aplicación del conocimiento. ¿Qué tanto nosotros podemos dominar y cómo lo podemos aplicar? Tanto yo, persona con discapacidad, yo, persona que trabajo con personas con discapacidad, o yo como ser humano simple que se encuentra dentro de una misma colectividad y que de manera directa o de manera ocasional puedo encontrarme con alguna persona con discapacidad y como también a partir de este conocimiento, de este aprendizaje o de esta aplicación de conocimientos en la materia, yo puedo incidir en una mejora social, ¿no? También entra dentro de estas actividades y participación, porque repito, la participación no únicamente es el primer contacto que tiene la persona con discapacidad o la persona con discapacidad, sino somos todos los que habitamos en un momento dado el planeta, ¿no? ¿Y por qué te hablo del planeta?
porque repito, estamos hablando de una clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Entonces, todos sí o sí estamos obligados a incidir dentro de esta participación social, ¿no? También nos indica que otro de los rubros que también entran en este mismo sector es la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquí existen diferentes tipos de lenguajes y prueba de ello es la necesidad de crear esta CIF, ¿no? Para que se universalice el lenguaje, el entendimiento de estos términos de discapacidad, de limitación, de tareas, de participación, de factores, ¿no? De componentes, ¿no? De estos factores sociales, médicos, ¿no? Etcétera. Como a pesar de que pareciera que somos muy repetitivos, pues todo esto al fin y al cabo es lo que trata esta clasificación internacional. ¿Qué más nos indica? La cuestión de movilidad. Y movilidad también conlleva desde el primer contacto que soy yo, persona con discapacidad, cómo me voy a mover dentro de mi entorno social, ya sea utilizando algún medio para apoyo o desde yo sociedad, no sé, como servidor público, respetando las rampas, creando acceso para personas que tienen algún tipo de discapacidad, respetando, ¿no? Por ejemplo, cuando exista, no sé, alguna calle con el nombre en braille o desde lo sencillo, ¿no? El estacionamiento de personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, esta movilidad es desde todos los sectores, como respetando, conociendo y también otorgando en ese mismo sentido este beneficio, contribuimos a una mejora. Después nos dice el autocuidado. ¿Por qué autocuidado? Porque también cuando hablamos de la cuestión médico-social, ahí se indican cómo se debe también poder reconocer mi discapacidad y cómo yo puedo ser dependiente directo de alguien o por el contrario, puedo también empezar a conocerme y también empezar a autocuidarme, ¿no? Es decir, empezar a valerme por mí mismo para poder realizar determinadas actividades o por el contrario, si es una discapacidad temporal o que en un momento dado de tu vida, pues por alguna circunstancia ajena, tú tienes esta discapacidad, bueno, pues que también cómo tú puedas salir adelante en el sentido de otorgar algún cuidado, alguna terapia, etcétera, ¿no? Después vemos la vida doméstica. La vida doméstica, ¿por qué también aquí lo señala como una cuestión importante? Porque a veces también quizá el primer contacto con el que se enfrenta la persona con discapacidad y que sufra, en este caso, la violencia, sea ya puede ser de papá, de mamá, de hermanos, es decir, con quien tú tienes tu primer contacto. Entonces, muchas de estas ocasiones, pues ni siquiera la persona con discapacidad pues puede en un momento dado tener una mejor calidad de vida, ¿no? O una calidad digna, una vida digna. ¿Por qué? Porque pues desde el primer contacto o desde casa, pues es víctima de este tipo de discriminación. Entonces, por eso se dice que la vida doméstica es en donde también se deben de otorgar primero el reconocimiento de que estamos ante una enfermedad, ¿no? Porque ya vimos también que cómo lo clasifica en enfermedad, en trastorno, en lesión, ¿no? Dependiendo el tipo de discapacidad, va a ser en donde pues se encuadre, ¿no? En donde conlleve a ubicar a la discapacidad. Entonces, también reconociendo que son cuestiones ajenas y que precisamente es una enfermedad, pues también desde ahí arrancamos para que exista este trabajo en conjunto. También decir que existen estas oportunidades, en este caso, ya sea donde incide el Estado, con cuestiones económicas, con planes, con programas, etcétera, para que también exista un apoyo adicional y que en su conjunto podamos entre todos, pues poder contribuir en ese fin último, ¿no? Que es la igualdad en reconocimiento de derechos. También nos dice que dentro de estas actividades y participación entran las interacciones y las relaciones interpersonales, porque también recordemos que el ser humano por naturaleza, pues es un ser sociable, ¿no? Entonces, aquí mucho de esto va a tener beneficio como exista esta reciprocidad social, ¿no? Cómo podamos interactuar nosotros como personas para lograr este bien común, porque a partir de este trato igualitario, reconociendo nuestras diferencias, es como podemos sumarnos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizá lo único que necesitamos es un apoyo o una, no sé, una forma de reconocimiento dentro de esta desigualdad o en su momento que alguien nos diga, bueno, yo soy empático ante esta circunstancia y eso te sirve, ¿no? ¿Para qué? Para
para que tú puedas, dentro de esta afinidad que existe, pues impulsar, ¿no? Ya sea, pues echarle más ganas en la cuestión médica, poder desarrollarte más en cuanto a tu terapia de rehabilitación, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos dice que también las cuestiones interpersonales, por el simple hecho de que somos seres humanos, necesitamos relacionarnos unos con otros, y qué tan importante es precisamente esta eliminación de las barreras, tanto de comunicación y demás, para que exista esta mejora social. También, ¿qué más nos indica? Bueno, cuando nosotros continuamos hablando de estos factores interpersonales, también existen las áreas principales de la vida, es decir, qué es lo que a ti te beneficia o qué es lo que a ti como persona pues hace que te sientas mejor, ¿no? Quizá lo que tú necesites, además de las actividades que normalmente realizas, ¿no? Como ir a la escuela, como estar en terapia, etcétera, pues también a ti te guste, no sé, tocar la guitarra o jugar algún tipo de, o practicar algún tipo de deporte, no lo sé. Entonces, partiendo desde estas cuestiones que te benefician o te motivan, pues también ahí es en donde tú también puedes explotar de una mejor manera algún tipo de habilidad que tengas, ¿no? Y también nos dice dentro de esta actividad y participación qué tan importante es la vida comunitaria, la vida social y la vida cívica, porque repito, no únicamente es tocar los factores externos, sino también dentro de lo interno y de lo externo, integrarlo para que luego entonces se tenga este beneficio conjunto, ¿no? También dentro de esta primer clasificación entran los factores ambientales, y con los factores ambientales se culmina la primer clasificación o la clasificación de primer nivel de la CIF. Dentro de los factores ambientales entran los que son productos y los productos y también la tecnología. Entran el entorno social y los cambios derivados de la actividad humana. Entran también todos aquellos apoyos y todas aquellas relaciones que tiene el ser humano. Entran los servicios, los sistemas y las cuestiones políticas, es decir, como también estas cuestiones que emanan de factores externos, pero donde ya intervienen en masa apoyos, ya sea de un gobierno, de un estado, de un municipio, pero que ya son en masa, inciden en un beneficio común, ¿no? Puede ser de que yo tenga ese ímpetu de salir adelante, de que en efecto, tanto la sociedad, desde la esfera que cada uno nos corresponde, conozcamos y desarrollemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, que es un grupo muy nutrido y que todos estamos conociendo, su maestría se llama Necesidades Educativas Especiales, que ahora por estas reformas es la inclusión educativa, y específicamente nuestra materia es la clasificación internacional, el funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Nos estamos formando dentro de estos temas inherentes en materia de inclusión educativa, pero puede ser que muchos de nosotros tengamos este conocimiento, pero desafortunadamente pues las partidas presupuestales pues simplemente están y no están, ¿no? Entre que sí va dirigido, pero pues no aterriza para el fin último al cual va a ir enfocado. Entonces, aunque en la letra es muy bonito, pues en la praxis nos encontramos con N cantidad de barreras y que luego entonces no se logra el objetivo deseado. Pero entonces también aquí, como hace rato les decía, desde nuestra trinchera, nosotros también tenemos que saber dónde exigir y específicamente a través de qué modo poder exigir que cada uno realice lo que le corresponde, porque eso incide dentro de los factores ambientales que son importantísimos para que se logre el objetivo deseado. Si no hay un recurso para contratar a personal médico, pues como yo desde el primer contacto, si tengo una discapacidad, ¿cómo voy a ir a exigir una atención? Si no hay un recurso etiquetado para medicamentos y yo como persona con discapacidad no tengo el recurso, pues cómo va a haber una evolución o una cuestión positiva dentro de mi discapacidad si no puedo adquirir los medicamentos específicos o indicados para el problema que presento, ¿no? O si yo quiero, se me ocurre, no sé, desde lo más sencillo, ir a pedir un trabajo y que porque tengo determinada discapacidad, pues se me niega. Entonces, ¿cómo cada uno desde la política pública, desde la cuestión legal y de cómo aterriza esta forma de reconocimiento de derechos, se exige qué tipo de sanciones son las que van a ir directamente atribuibles a cada persona para que, repito, estos factores ambientales sean los que primero existan en la realidad, para que una vez de que se materialicen, ahora sí, yo puedo exigir la materialización de mis factores corporales, puedo exigir, ¿por qué no también decirlo?, la actividad y la participación de cada uno de los sectores que le corresponden, y en efecto cadena todo aquello que, repito, en masa
pues va a ser específicamente enfocado para una mejora, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Porque no nada más estoy hablando de María Catalina o de Raquel o de Valencia o de María Guadalupe, no, estamos hablando de las personas que en este caso, pues ya sea que presenten la discapacidad, que trabajen con alguien con discapacidad o en su defecto, simple y sencillamente porque somos personas inmersas dentro de un mismo mundo y que reconociendo estas desigualdades, pues también podemos exigir estos derechos. Bueno, apreciables maestros, me va a cortar, ahorita ya me notificó la plataforma, les pido por favor que una vez de que nos cierre, aguardamos unos minutitos en lo que me graba la clase y después volvemos a habilitarla. Me hacen favor en la medida de lo posible quienes puedan volver a conectarse para que vayamos cerrando nuestros temas, por favor. ¿Les parece bien?